aire de Punto Uno Stream. Desde la redacción de Punto Uno, Mariano Arancibia. ¿Cómo estás, Marian? Buen día. ¿Qué tal, Lisandro? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, ¿cómo han estado tus actividades? Te tuviste que mudar, me contaron, por eso cambiamos la... Qué buena foto que te han puesto hoy. Estás canchero, no sé si te estás viendo ahora en nuestro stream. Buen color. No estoy conectado, la verdad. Pero sí tuve algún movimiento imprevisto de último momento y eso ocasionó este cambio en la columna que habitualmente sale los martes. Exactamente. Me gusta igual el jueves, te digo, ¿no? Podríamos charlar, conversar, mantenerla los jueves, podría ser, ¿no? Bueno, lo charlaremos luego del aire con la producción, con la gerencia, a ver cómo lo ordenamos. Nosotros siempre estamos muy contentos que puedas compartir con nosotros. No todos pierden con Milei. El título de la columna de Mariano Arancibia. Hubo movimientos en los últimos días de algunos empresarios muy conocidos, la venta de Metrogas, el grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti, es una noticia que ha causado y ha llamado mucho la atención en la prensa especializada. Finalmente se quedaron con el 70% de las acciones de Metrogas que pertenecían a YPF. La importancia de la noticia a nivel social es porque Metrogas es la principal distribuidora de gas de todo el país. Millones de personas son usuarios, aproximadamente 2,5 millones de usuarios residenciales y alrededor de 7 millones de personas dependen de Metrogas. Vila, Manzano, además, vale señalar, son dueños de medios de comunicación como América, Diario El Cronista, La Red, incluso también de Telefe, que sumaron en el último tiempo junto con el grupo empresario dirigido por Gustavo Scaglioni. Rosarino. Sí, el Rosarino, efectivamente, que bueno, es dueño de Canal 11 también de Salta, que son peces gordos a nivel nacional. En rigor podríamos decir que son parte del elenco estable del poder en Argentina. Vale recordar también que con el Frente de Todos, es decir, con el peronismo, Vila, Manzano y Filiberti se quedaron con Edenor, que es la principal distribuidora de energía de toda la Argentina. Sí, ahora, una de las distribuidoras comercializadoras a minoristas, a casas, que tiene el control, o sea, tiene la red de distribución Edenor en el norte del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, tiene la mitad norte de la ciudad de Buenos Aires y la mitad del conurbano norte y una parte del conurbano oeste, o sea, casi a ojito de buen cubero, casi unos 8 millones de personas en total de la población, por eso es uno de los jugadores más importantes, junto con Edesur. Claro. Y bueno, ahora con Milei se quedan con Metrogas, que es la principal distribuidora de gas de toda Argentina. Entonces, no todos pierden con el modelo de Milei. Vila, Manzano, el grupo poderosísimo que está jugando fuertemente la energía, que está jugando ahora en el sector del gas y que ahora se comenta que iría por AISA para proveer el servicio de agua potable y se quedaría eventualmente con 3 grandes empresas de servicios privatizadas por el menemismo y que, bueno, quedarían en manos de Manzano en el marco de un gobierno que reivindica Menem, ¿no? Recordemos que Manzano fue ministro del Interior a principios de los 90 de Carlos Menem. Sí, un jugador importante, histórico de la política de los 80 y los 90, digo, no solo fue ministro del Interior, fue un dirigente muy importante de Paraguay, lo que fue la renovación con Antonio Cafiero, bueno, todo un sector que en los 80 disputó mucho poder con lo que en ese momento era el sector sindical o el sector más tradicional del peronismo,
que después tuvo su vuelta de rosca, con Cafiero ganando la interna, pero perdiendo con Menem, y bueno, Manzano haciéndose un jugador muy poderoso de la política y luego de la economía. Hay un dato interesante alrededor de la venta de Metrogas, que como vos bien contaste, estaba en manos de YPF una parte del capital accionario, o sea, el 70%, o sea, YPF era el controlante mayor de Metrogas, que como vos contaste, es uno de los distribuidores más importantes a consumidores finales y consumidores industriales, pero otro pedacito que está en la venta es el 5%, y con esto pasa a tener todo el control el grupo de Manzano, Vila y Filiberti, de otra empresa que se llama Metroenergía. Y esta empresa, Metroenergía, parece parecido no a Metrogas. ¿Qué hace Metroenergía? Le venden en el mercado mayoreo de gas. ¿Viste eso que estábamos hablando cuando fue el conflicto del gas aquí en el norte y en nuestra provincia en particular? Que los industriales decían, bueno, yo tenía los contratos no firmes, ahora eso se cae porque no alcanza y el gobierno cierra la canilla, y me dice, sino que vaya a comprar al mercado privado, el mercado del mayoreo, donde juegan, por ejemplo, estas empresas como Metroenergía, que son las que pueden proveerle a grandes consumidores, pueden ser grandes consumidores empresariales, productivos, pero también otros sectores, en un mercado que es más desregulado. O sea que no solo llega de esta mano con los consumidores finales, el grupo de Vila, Manzano y Filiberti, sino que también llega al mercado mayorista, al mercado de los grandes jugadores, que es un mercado encima mucho más desregulado. Sí, impresionante, la verdad, cómo la ve Manzano, por dónde pasan los negocios, es increíble. Y bueno, para entender esta compra de Metrogas, me parece que hay que tener en cuenta 3 datos. Uno tiene que ver con las ventas consolidadas de Metrogas, que crecieron un 30% interanual, y la rentabilidad operativa, estaba leyendo en el Cronista Comercial, aumentó un 66% en relación al año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que Metrogas empezó a ganar plata, ya no pierde. ¿Y por qué empezó a ganar plata? Porque hubo aumento de tarifas que decidió el gobierno de ley. Ese me parece que es un dato central para entender. La rentabilidad impresionante, 30% interanual, que tiene Metrogas. Otro dato para entender la venta es que la morosidad en el servicio de gas es bajísima. Evidentemente la gente en el conurbano no se quiere quedar sin gas, prefieren endeudarse tal vez con la tarjeta, pero pagar la tarifa aún con el aumento de costos y después ver cómo sigue el resto del mes. Y es que aparte tiene una lógica de eso. Pensá en las ciudades grandes, claro, pensá en un departamento, por ejemplo, ni siquiera te digo en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Si vos te quedás sin gas, no es tan sencillo meter una garrafa, digo, porque todo está cerrado, vos no tenés, digo, como acá que en algunas casas que de última, bueno, podés meter la conexión directamente a la cocina o tal vez a algún instrumento para calefaccionar el agua. No, los servicios públicos en ese sentido son más difíciles de elidir y los tenés que poner taca, sí o sí. Claro. Lo pongo con la luz, digo. Acá de última, si te cortan de una manera u otra, que está mal, pero bueno, es lo que va a terminar pasando, te podés colgar. Andá a colgarte en un edificio. No podés. Y bueno, ahí tenés también parte de la explicación de por qué la gente prefiere pagar el gas. Es decir, que la morosidad en el servicio que va a brindar Metrogas es muy, pero muy baja. Y el tercer dato fundamental para entender la venta. Estamos conversando con Mariano Arancibia, no todos pierden con Milei, alrededor de lo que fue la adquisición por el grupo económico de José Luis Manzano, de Mauricio Filiberti, de lo que es la comercializadora más importante de gas en la Argentina, que es Metrogas. Se cortó la comunicación, me parece, Ale. ¿Estás ahí, Marian? Hola, ¿me escuchás?
Sí, nos quedamos con que faltaba un tercer dato. Sí, el tercer dato te decía, es que la concesión vence en diciembre, se va a renovar, la renovación es por 20 años más. Entonces estamos hablando que por las próximas 2 décadas, Manzano, Vila, Filiberti pagaron 780 millones de dólares por un negocio que va a durar de acá a 20 años, por lo menos. Bien. Sí, otro dato alrededor de la apertura, de la fortaleza que está teniendo este grupo económico también fue la adquisición el año pasado, si mal no recuerdo, de Raízen, de lo que es Shell, de los activos de Shell Argentina, que en este caso lo compraron con el grupo suizo Mercuria, pusieron 1.400 millones de dólares, que aparte de eso se quedaron con la marca, con lo que nosotros vemos, las estaciones de servicio en la Argentina, que de la marca Shell son más o menos 700, pero sobre todo una refinería. Lo que voy viendo es que este grupo, por ejemplo, va haciendo una integración cada vez más importante, porque por un lado tiene inversiones en lo que es producción de gas y petróleo, no es uno de los jugadores más importantes de la Argentina, se queda con una marca y una comercializadora importante de naftas como es Shell, y con una refinación importante y bueno, en el mercado de gas yendo a lo que se llama retail, a la última parte, a la venta a las familias y a las empresas y a los comercios. Sí, hay una diversificación clara por parte de este grupo, que en la Argentina de Milei es uno de los principales ganadores. Lo que llama la atención también es que el gobierno se va desprendiendo de activos nacionales, en este caso de YPF. Horacio Marín, en distintas declaraciones a la prensa, suele decir que quiere rematar claramente activos de YPF. Ya vendió Profertil, que es la principal planta de fertilizantes de Argentina, se la vendió a ADECO, que es un grupo ligado al agronegocio. Creo que lo comentamos también en alguna columna. Sí, le hemos hablado acá, una empresa importante. Bueno, Horacio Marín tiene esa tendencia, él no lo oculta, ¿no? Bueno, está muy cercado a fondos de inversión que hizo ganar muchísima plata. Y bueno, en esta situación yo creo que está a la vista que cuando empieza a ganar plata Metrogas, se la venden a Manzano, que es uno de los principales ganadores, como te decía, y parte del elenco estable del poder económico en la Argentina, por lo menos desde la década del 80 hasta la actualidad. Sí, estábamos conversando alrededor de qué está pasando con la economía, cómo se están reestructurando. Vos recién planteabas la venta de la planta de Profertil, que es la verdad que fue una cuestión, 700 millones de dólares creo que se pagó en ese momento por una empresa que solo de evaluación tiene eso. Una nota que fue importante en estos últimos días alrededor de esto es que Pampa Energía, Marcelo Mindlin, planteó un proyecto dentro del RIGI y está tratando de conseguir el financiamiento por 2.500 millones de dólares para tener la segunda planta de urea a partir del gas, y que también se va a instalar en Bahía Blanca una planta para producir urea y otros fertilizantes, que sería junto con la de Profertil la segunda en la Argentina, una inversión de 2.500 millones de dólares. Y ahí sí yo hago una punta alrededor de esto, porque bueno, por un lado va el instrumento del RIGI con las complejidades que ya hemos hablado muchas veces, pero la verdad sí tiene un componente de generación de valor, de que el gas no salga exportado como gas líquido, como gas natural licuado, como se plantea en una parte de las exportaciones, sino que, bueno, una parte del gas se transforme en urea, en fertilizantes que son importantes y que tienen un valor agregado muy importante. El otro día leí una nota, por ejemplo, alrededor de esto, y lo que fue el conflicto en Oriente Medio, de el costo que tuvo la importación de fertilizantes y de urea. Para esta campaña sumó casi 180 millones de dólares más a las importaciones, porque obviamente buena parte de la urea y de los fertilizantes que vienen derivados de los procesos del gas vienen de Medio Oriente. Por ejemplo, Qatar es uno de los grandes productores. Claro, Qatar no podía sacar su producción por el bloqueo y el conflicto que hay en Medio Oriente, por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, con un aumento importantísimo, si mal no recuerdo, casi del orden del 75%, lo que nos implicó 180 millones de dólares más
de importaciones. Así que esta planta que, bueno, esperemos pueda avanzar de Midlin es interesante. Claro, es el plan de Pampa Energía en Vaca Muerta. Bueno, también tiene una intervención con los beneficios que da el RIGI, la planta de Uria, como decís, que son parte de los movimientos económicos de por lo menos este año, ¿no? Por lo menos este año, el año está todavía en desarrollo. Hasta el momento, bueno, creo que la principal operación es esta que realizó Manzano. Y otro dato de la semana, no me quiero olvidar, es que Clarín encontró comprador para los 6 millones de clientes que le sobran. Metrotel. Efectivamente, después de haberse quedado con... Bueno, viste que Clarín se quedó con las acciones de Telefónica de España, y bueno, el comprador de los clientes del espectro que le sobra a Clarín en Telecom Telefónica es esta empresa Metrotel, que no tiene muchos antecedentes, la estuve googleando, aunque tiene un respaldo fuerte de fondos de inversión, y ahí hay muchas dudas. Estuve leyendo algunas notas que señalan si Magneto no se estaría comprando a sí mismo, es decir, si Metrotel no es una empresa independiente, sino que tiene una relación con Clarín. Mirá, Porque Clarín entró a un grupo de fondos de inversión que serían los dueños de Metrotel. Sí, ahí voy a hacer un repaso, digo, rapidito, breve, porque así ya vamos cerrando. Tenemos un programa cargadísimo, por suerte. Yo creo que esta sección hay que ponerle otro nombre. Le vamos a poner ¿Qué pasa con la plata? Porque siempre estamos hablando, y a mí me encantan estos temas, de lo que pasa con la economía, con lo que pasa con los sectores productivos. Estamos hablando con Mariano Arancibia desde la redacción. Como bien contó Mariano, el grupo Clarín primero había comprado hace unos años lo que era Telecom, pudiendo acceder al mercado de las telecomunicaciones. Al principio de este gobierno compró la parte de Telefónica, quedándose con un mercado potencial de líneas de celulares de casi 41 millones de líneas, siendo que hay aproximadamente unos 70 en la Argentina. ¿Sí? 41 millones de líneas. A eso se llena lo que son las líneas móviles, las bajadas fijas. Entonces fueron un proyecto a una mediación. Tuvo la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, le dice, bueno, usted se debe desprender de una parte de sus afiliados, tanto en las líneas móviles como en las bajadas de internet y en las fijas. Bueno, las líneas móviles son del orden de los 6 millones de líneas que se tenían que desprender. Muy poco, porque con este número Clarín va a quedar por lo menos con 30 personal, digamos, va a quedar con casi 34 millones de abonados, lo que es un montón, va a ser el principal jugador. Esta empresa que potencialmente podría comprar, yo no sé quién es el control final de Metrotel, sí te digo que es una empresa que por lo menos en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, tuvo un grado de avance interesante, llegaba a algunos barrios y sí estaba especializado en lo que es fibra corporativa. En general, si vos tenías una empresa, y de hecho, por ejemplo, en edificios nuevos, en edificios corporativos, venían y te ofrecían directamente sus servicios de banda ancha de gran prestación. Pero bueno, por ahora podría ser el potencial comprador de 6 millones de líneas móviles, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, un desafío interesante. Esa es la información, me parece, más importante en el plano económico. Y bueno, básicamente, por un lado, Metrogas para Manzano y, en este caso, Magneto, Clarín, en relación con Metrotel, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de Metrotel? Un fondo de inversión, se dice en la prensa especializada, pero no está claro efectivamente cuál es el dueño efectivamente de Metrotel. Bien. Mariano, te agradezco un montón. Nos vemos seguramente el martes o el jueves. Ya lo arreglaremos luego fuera del aire junto con la producción. Te agradezco un montón la comunicación. Perfecto, estimados. Saludos a todo el equipo del streaming. Mariano Arancibia.